de San Francisco llamado Ben Libet realizó unos experimentos muy conocidos. Libet examinó a pacientes que se sometían a una neurocirugía cerebral con el cerebro al descubierto y sin perder la conciencia. Les dio anestesia local con el objetivo de dormir la zona del cráneo y del cuero cabelludo y poder acceder al cerebro mientras estaban conscientes y podían conversar. E hizo dos cosas. Por un lado, les estimulaba el meñique. Miraba la parte de la corteza sensorial del lado opuesto que estaba relacionada con eso, registraba eléctricamente la actividad y preguntaba al paciente cuándo notaba el estímulo en el meñique. Por otro lado, también les estimulaba esa zona concreta de la corteza. Lo normal es pensar que si estimulas el meñique, se necesita un periodo concreto de tiempo para llegar al lado opuesto de la corteza, de forma que el paciente notifica el estímulo una fracción de segundo después de que se haya realizado. Y si estimulas el cerebro directamente, piensas que el paciente reacciona al instante, pues comprobó que era al revés. Cuando estimulaba el meñique, el paciente lo notaba al instante. Y cuando estimulaba directamente la corteza, había un intervalo. Tras revisar todos los datos y repetir el experimento una y otra vez, Libet llegó a la conclusión de que el cerebro proyectaba información hacia atrás en el tiempo. En efecto, se necesitaba un tiempo concreto para llegar a la corteza sensorial, pero el cerebro proyectaba información hacia atrás. El estímulo se notaba justo en el momento en el que se producía el pellizco. Algunos estudios han demostrado que cuando la gente empieza a mover una mano o a decir algo, hay actividad en el cerebro, en determinadas células nerviosas del cerebro, incluso antes de que la persona sea consciente de lo que quiere hacer. Creo que a veces hago algo y una fracción de segundo después decido qué hacer, pero ya lo he hecho. Llego tarde. Retrocede en el tiempo. ¿Qué pasa? Recuerde que está vacío. ¿Cómo sabes esas chorradas? Leo los cómics del Dr. Quanto. Todo el mundo cree que son cosas de críos, pero son reales. Así que hago magia en la cancha. Lo que nos enseñan en el colegio no es exactamente la verdad. Además, los sentidos nos gastan bromas. Uno debe preguntarse, ¿qué es la realidad en la que nos encontramos? Los físicos modernos dicen que no son más que ondas de información. ¿Me lo creo? Eso espero. ¡Oiga! Así que hago magia en la cancha. Sí, yo siempre escojo primero al niño prodigio. El Dr. Quanto dice que todo el mundo tiene poderes mágicos, que todo el mundo los usa, que los usa siempre. Cada vez que uno mira. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas.
¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Nosotros somos siempre el observador. Pero a veces nos identificamos tanto con los acontecimientos que incluso perdemos el aspecto del observador. Por eso el materialista se pierde y piensa que podemos pasar sin el observador. Los datos físicos demuestran que un objeto es una simplificación de lo que llamamos el entorno. Cuando nos fijamos en las partículas atómicas y subatómicas, o en la materia atómica o subatómica en cualquier forma, descubrimos que nuestra manera de observar y la elección de lo que queremos examinar cambian las propiedades de lo que vemos en lo que llamamos el entorno. ¿Eso es el observador? Algo tan complicado para el entendimiento, el mundo descabellado y extraño de las partículas cuánticas y de sus reacciones. Eso es, pues, el observador. Y a pesar de que no podemos tener una ciencia cuántica sin la observación de los científicos que han llegado hasta allí, que la han descubierto capa tras capa tras capa, todos son observadores. Y ninguno está de acuerdo de forma concluyente con todas las teorías de la ciencia, porque matemáticamente todos la contemplan desde distintos ángulos de percepción. En mecánica cuántica no sabemos cómo situarnos en el mundo a nosotros mismos como observadores. No sabemos cómo tratarnos a nosotros mismos como observadores, como una parte más del sistema físico que describimos. La única forma que conocemos de estudiar la mecánica cuántica, como se entiende tradicionalmente, es manteniendo al observador fuera del sistema que describes. En cuanto lo pones dentro, te encuentras con todas estas paradojas. Y en mecánica cuántica nos vemos obligados a decir cosas como, mira, el libro hace lo que hace por la mecánica cuántica, y yo lo veo porque estoy ahí y lo veo. Y es mejor que no intente
intentes analizar la segunda parte de la frase desde un punto de vista de aplicación de la mecánica cuántica, porque no funcionará. Por eso hay dos leyes distintas de la evolución de los sistemas físicos. Una para cuando no los miras, y otra